Bien, hermanas y hermanos, ahora voy a agarrar el micrófono donde debe estar. Muchas gracias por la oportunidad de servirles a ustedes a través de la predicación de la palabra y servir al Señor. Demasiada adoración buena. Gloria a Dios, aleluya. Muy buena la adoración. Pero el problema es que están tratando con un hombre muy emocional. Bueno, comencemos orando de nuevo. Padre Santo que moras en los cielos, nosotros te damos gloria una vez más, después que lo hemos hecho a través de la alabanza tremenda y poderosa, después que lo hemos hecho honrándote con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, después que lo hemos hecho con el compañerismo y el compartir los unos con los otros acá durante este tiempo. Nosotros te pedimos que podamos verdaderamente predicar la palabra como tú lo has entendido, como tú lo has previsto para nosotros. Nosotros sabemos que la palabra tuya es poderosa, muy afilada, como espada de dos filos que penetra tras los tuétanos y ahí discierne las intenciones del corazón. También sabemos que la palabra tuya no volverá a ti vacía, sino que como la nieve y la lluvia que corren y hacen florecer, la palabra tuya hace florecer en nuestros corazones lo que tú quieres que haga. Nosotros nos humillamos en este momento, una vez más delante de ti, y te pedimos que la palabra que prediquemos sea lo que tú quieres que nosotros digamos, lo que tú nos quieres decir a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy estaremos, en realidad, si ustedes me dieran la oportunidad, yo empezaría desde el capítulo 4 y terminaría en el capítulo 7. Pero como no me van a dar esa oportunidad, probablemente haya, disculpen, personas que quieran ir a almorzar y todo eso. No quiero que Tabita se caiga, ¿verdad? El hermano este que se cayó dormido, ni Tabita, ni todo esto, no creo que pueda poder revivir a muchas de estas personas. Creo que esos dones ya no están en mí, definitivamente. Quisiera empezar diciéndoles una cosa. Hay un par de principios de interpretación bíblica para las narraciones del Antiguo Testamento, ¿verdad?, por los cuales quisiera comenzar. El primero es que, en última instancia, Dios es el héroe de toda narrativa bíblica. De toda narrativa bíblica. Y la segunda es que lo que la gente hace en los relatos bíblicos, y en particular en el Antiguo Testamento, no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. Y con frecuencia es todo lo contrario, o sea, es justo todo lo contrario. Cuando nosotros estamos mirando acá, yo voy a leer en este momento, con su permiso, voy a leer solamente, y les pido que los que puedan se pongan de pie, voy a leer solamente el comienzo del capítulo 6 de Samuel. Dice así la palabra del Señor. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: príncipes, ¿haréis pues figuras de vuestros príncipes? ¿Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra? Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón, los dos lo hicieron, endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Amén. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gracias. Cuando nosotros miramos esto, yo les estaba hablando del capítulo 4, 5, 6 y 7, porque en realidad es toda una porción que está íntimamente relacionada. En primer lugar, ¿por qué el arca de Israel estaba en manos de los filisteos? Bueno, el arca de Israel estaba en manos de los filisteos porque ellos habían pensado muy erróneamente, los israelitas me refiero, que solamente tener el talismán del arca era suficiente, ¿verdad? Pero como podemos ver,
y esto se los dejo de tarea, si leemos un poco más adelante, veremos que el arca fue capturada por los filisteos. Ellos estaban perdiendo la batalla, habían sido derrotados y le dijeron a los ancianos, convencieron a los ancianos que trajeran el arca de Shiloh, ¿verdad? Para acá. Y disculpen, a veces yo lo digo medio enredado porque sí, los nombres estos. Y entonces, aún a pesar de esto, los filisteos se esforzaron y ganaron la batalla. No quiero irme por ahí, pero podemos entender, obviamente, que el arca estaba con ellos, pero la gloria de Dios no estaba con los israelitas en ese momento. Y por ello perdieron la batalla, ¿verdad? Los filisteos toman el arca y empieza un periodo donde ellos empiezan a sufrir muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien corto. Y ellos, que eran un pueblo bien religioso, llegaron a la conclusión, después de la alegría inicial de tener el arca, ellos la traen, la ponen al lado de Dagón, que era uno de sus dioses principales. A partir de ahí, primero Dagón amanece un día postrado delante del arca. Seguidamente paran a Dagón, lo ponen donde iba de nuevo, los muchachos filisteos, y a la siguiente noche, pues nada más y nada menos que la cabeza cercenada y las manos cercenadas. Ellos dicen, esto no está bien. Además vienen todas estas plagas y estos sufrimientos. Entonces ellos deciden, aún en este momento, siendo unas personas muy religiosas, ellos eran muy religiosos, la religión incorrecta, pero eran muy religiosos, eran personas que entendían muchas de las cosas de las cuales nosotros tratamos de huir hoy en día. Incluso a menudo, por desgracia, dentro no solamente de los judíos actuales acá, sino también dentro de algunos cristianos liberales. La consecuencia de las cosas, ¿verdad? Por ello, ellos se regocijaron primeramente, les decía, al capturar el arca del pacto, que era algo tremendamente importante para el pueblo hebreo, sino también por poder traer esa arca y ponerla allí. Pero muy pronto comienzan todas estas plagas mortíferas que les invito a que lean, y entonces ellos se hacen una serie de preguntas. En primer lugar, acá tenemos varias preguntas que se hacen los filisteos, en primer lugar, y luego cuando el arca es retornada finalmente a Israel, los mismos israelitas se hacen preguntas, ¿verdad? Y hay un par de preguntas. Bueno, hay varias preguntas que son fundamentales acá. Muchas más se pueden sacar, pero yo quiero sacar solamente 3. En primer lugar, ¿cómo escapar de la santa ira de Dios? Se lo preguntan los filisteos. Los filisteos también, un poco más adelante, se van a preguntar cómo comprender los santos caminos de Dios. Bueno, hemos entendido que esta ira, acá lo vemos en estos versículos que hemos leído, están probablemente relacionadas con la presencia del arca de Jehová allí entre ellos. Y entonces ahí estas personas dicen, bueno, tenemos que librarnos de ella, pero la pregunta es, ¿cómo nos vamos a librar de ella? A lo mejor nos libramos del arca del Señor de una manera incorrecta y vamos a seguir sufriendo, se preguntan ellos. Y finalmente, una vez que esta arca retorna a los israelitas, ellos buscan la respuesta a una pregunta esencial que quizás es la más importante de toda esta porción. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, Dios Santo? Se pregunta en 1 Samuel 6:20. En primer lugar, la pregunta de ellos era una pregunta muy natural. Ellos, el arca, como era tan preciada, no querían dejarla ir, ¿verdad? Ellos la tuvieron 7 meses en su territorio. Era lo más importante para los hebreos, ellos lo sabían. Y ellos no querían de ninguna manera desprenderse del arca. Los filisteos tenían al mismo tiempo tanto entendimiento, por una parte, de la acción y sus consecuencias, ¿verdad? De ofender a un Dios santo, aun cuando no fuera el tuyo. Como ignorancia con respecto a Dios y su santa ira, la ira de Dios.
ellos hacen muchos intentos desesperados por librarse de Dios y de su ira y revelan una tremenda ignorancia. ¿Qué hacen ellos inicialmente? Bueno, como dicen, la papa caliente en inglés, ¿verdad? O sea, se pasaron el arca de uno a otro. Si usted mira el periplo del mapa, eso está en todos los sitios por ahí por el internet y en muchas Biblias. El arca fue capturada por acá, en el norte, cruzó a Filistea, bajó, cruzó Israel y se movió de nuevo. Y allí permaneció por 100 años en total. Aunque esa es una cosa que uno tiene que buscar un poquito, porque aparentemente dice 20 años, pero no son todos los años. Tenemos que tener en cuenta otras cositas, pero eso es para otro día. En el día de hoy solamente vamos a ver que ellos ignoraban definitivamente lo fundamental de la ira de Dios. Ahora bien, ellos nos ayudan a comprender a nosotros 3 verdades sobre esta ira de Dios. En primer lugar, la ira de Dios recae sobre el ser humano a causa de su pecado. La ira de Dios recayó sobre Adán y Eva a causa de ¿qué? De su pecado. La ira de Dios recae sobre nosotros aún hasta el día de hoy a causa de los pecados no perdonados. Quiero dejar sentado que la ira de Dios no puede recaer sobre un creyente. La ira de Dios, repito, no puede caer sobre un creyente. Si usted es creyente en Jesucristo, la sangre de Jesucristo es suficiente, necesaria y perfecta como sacrificio para todos nosotros, ¿verdad? Yo espero aquellos que estemos allá. Ahora bien, colocar el arca de Dios, que era santa, junto a un ídolo pagano, para empezar, transgredía la ley de Dios, primer mandamiento, ¿verdad? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí nosotros tenemos que hacer una pausa. Muy a menudo, incluso en nuestro pueblo, nosotros no sufrimos la ira de Dios, pero sí definitivamente sufriremos la disciplina de Dios al poner otros ídolos delante de Dios. Y aquí lo vamos a dejar, seguimos. En segundo lugar, el Dios Santo responde al pecado con ira y juicio. Pablo escribía a los romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y eso es precisamente lo que dice en Romanos 1:18. Dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6:23. Finalmente, tercer punto de esta parte. Como el pecado genera culpa y Dios responde al pecado con una ira justa y con juicio justo, los filisteos necesitaban buscar una forma de aplacar o desviar esta ira divina. Ellos entendían que venía de Dios, lo entendieron clarito. La tercera conclusión a la que llegaron fue precisamente que necesitaban un sacrificio adecuado para satisfacer la justa ira de Dios ante su pecado. Los filisteos ofrecieron materiales costosos. No sabemos el tamaño exacto de los ratones de oro, no sabemos el tamaño exacto de estos tumores hechos en oro también, pero al parecer eran bastante grandes, bastante pesados, ¿verdad? Pero aunque ellos calcularon y hablaron con los adivinos y con los sacerdotes y todo esto, verdaderamente ellos se quedaron cortos, como diríamos nosotros, ¿verdad? Ellos se quedaron muy por abajo. Ellos pensaron que ya estaban resolviendo con eso. Y nosotros todos, hermanos, estoy recordando en este momento el sermón que se predicó el domingo pasado. Nosotros a menudo estamos pensando como el hermano que había estado siempre con el Padre, el hermano que nunca se fue. Nosotros de una manera farisaica pensamos que nosotros ya estamos aquí, ya yo estoy dentro ya yo no tengo problema, ya yo resolví. Esos que están allá afuera, ¿verdad? Eso sí están mal, pero nosotros estamos bien. ¿Por qué? Bueno,
no voy a decir, pero nosotros sabemos en el listado hay un orden en específico en nuestra sociedad en el cual nosotros vamos poniendo los pecados que sí son importantes. Y hay otros pecados que no son importantes. Cualquier miembro del pueblo de Dios los puede cometer, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos acá, a menudo ignoramos este principio, que cualquier pecado nuestro, el pecado inicial fue el pecado de la desobediencia a Dios, simplemente comieron de un fruto que no era. Si usted ahí le dice, bueno, ay, pobrecito, ¿verdad? El niño, por ejemplo, el niñito agarró y tomó algo que usted le había dicho que no se lo comiera porque no quería que perdiera el apetito antes del almuerzo. Usted dice, ay, pobrecito el niño. Nosotros a menudo pensamos que nuestro Dios, y quizás detrás de esto está el hecho de que le llamamos Padre. Nosotros pensamos que el Dios Padre es ese Padre que nos pasa la mano en todo. El ser humano fue creado por un Dios que no solamente es amor, sino que es también santo, tremendamente santo, ¿verdad? Que es un Dios juez, un Dios perdonador, pero un Dios que por ser fiel a sí mismo no puede pasar por arriba al pecado. Entonces nosotros solamente podemos ser perdonados totalmente y completamente por un sacrificio que sea infinitamente perfecto. Yo siempre llego y digo que si Jesucristo no hubiera tenido que venir, si el Hijo de Dios no tuviera que haberse humanado por nosotros, hey, Dios no lo habría hecho. Dios es sabio. Por tanto, si Jesucristo vino y murió por nosotros es porque era necesario que ocurriera. Pero al mismo tiempo, esto es una cosa que, repito, creo que por segunda vez, ha satisfacido completamente la ira de Dios para aquellos que se acogen a la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces solamente nosotros podemos ser perdonados por un sacrificio de ese valor infinito. Escribe Pedro en su primera carta, el perdón de Dios se obtiene no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Y ahí lo dejo. De igual manera, los pecadores no deben endurecer sus corazones frente a la vía de perdón ofrecida mediante la fe en Jesucristo. Fíjense qué interesante que los mismos filisteos le dicen en el 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón y todo lo demás? ¿Verdad? Hoy es el día, repetimos a menudo, ¿verdad? Hoy es el día del perdón. Aquel que no se haya acogido al único camino, aquel que se niega a confesar la propia culpa o rechazar el camino de expiación, el único provisto por Dios en Jesucristo, está corriendo hacia su autodestrucción. En cuanto a comprender los santos caminos de Dios, aquí al que le gusta el campo y las vacas y todo eso, bueno, lo entenderá fácilmente. Al que no le gusta el campo y las vacas dirá, bueno, ¿y qué cosa es todo esto? Que las vacas que estaban amamantando a los terneros y que dejaron a los terneros amarrados, ¿verdad? Los dejaron cerrados y las vacas van solas. ¿Qué es lo que hay aquí? A pesar de todo lo que ellos habían vivido, los filisteos, ¿verdad? Y dicho, ellos todavía tenían dudas sobre si la plaga era o no era relacionada con el arca. Y como el arca valía tanto, desde el punto de vista espiritual y prestigio y todo eso, le quitamos el arca a los filisteos, ¿verdad? No sé, un ejemplo es que los egipcios aún hoy en día están reclamando los tesoros egipcios que están en el museo, en los museos por ejemplo, en París y en Londres y en otros lugares del mundo, y no se los han dado. ¿Por qué? Por el valor intrínseco, por así decirlo, que tienen todos estos objetos. Entonces ellos están dispuestos a darlo, pero quisieran saber si de verdad van a resolver el problema. Este es el asunto. Y incidentalmente nosotros a menudo caemos en eso. O sea, la persona viene a nosotros y nos pregunta, la persona que no conoce al Señor Jesús, y usted le dice, mira, cuando tú conozcas al Señor Jesús, ya no hay más problema. Todos nosotros, los que hemos conocido al Señor, nunca más nos hemos enfermado,
Pregúntenle al hermano Enrique, ¿verdad? Nunca hemos tenido problemas con nuestros hijos, ¿verdad? Nunca hemos tenido problemas con nuestros esposos o esposas, y así sucesivamente. Nosotros, el Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Ellos idean un plan para discernir los caminos de Dios. Del 7 al 9 se describe esto. En primer lugar, ellos correctamente y enseñar de homenaje a este Dios del enemigo, al Dios de los israelitas, hacen un carro nuevo. O sea, ellos no levantan el arca y no la ponen en un carro viejo. No, ellos tienen que mostrar que van a usar todo bien, que van a hacer una ofrenda buena, ¿verdad? En segundo lugar, ponen separados en este carro nuevo, en otra caja, los ratones, qué bueno, y los tumores. Entonces, ellos toman unas vacas que estaban amamantando todavía, les quitan los terneros a las vacas y mandan a las vacas solas. ¿Por qué ellos hacen esto? Bueno, los que saben un poquito de campo saben que normalmente una vaca, en especial cuando está empezando a amamantar el ternero, ya cuando lleva más tiempo, llega un momento que ella hasta patea al ternero y todo esto, ¿no? Pero normalmente la vaca no se va a separar del ternero. Entonces, cuando usted suelta esta vaca solita, ellas, por supuesto, no van a ir por un camino y cruzar la frontera, por así decirlo, y entrar a Israel. Entonces, los príncipes de los filisteos van siguiendo el carro hasta que ven que el carro entra y llega a Bet-Semes. Y con eso ellos regresan a casa. Entonces dice, bueno, por lo menos entregamos el arca del Señor, ¿pero qué? Nos quitamos el problema de arriba. Ya resolvimos, ¿verdad? Hasta ahí los filisteos. Ese es un método erróneo para discernir la voluntad de Dios, como otros tantos métodos erróneos para discernir la voluntad de Dios. Yo recuerdo el testimonio de una familia que él es pastor, ella es la esposa del pastor, ellos pastorean hasta el día de hoy. Pero yo recuerdo que ellos pusieron, textualmente, estoy repitiendo lo que me dijo, no, nosotros pusimos un vellón para la decisión tal y más cual. Y cuando nosotros vimos que el vellón se humedeció, por supuesto, en sentido figurado, ¿verdad? Nosotros entendimos que esa era la decisión del Señor. Eso no funciona así. A Gedeón el Señor le pasó la mano. Y a pesar de su pecado, porque no debemos adivinar, no debemos entrar en adivinación, vayan y lean, está aquí, antes de aquí, hay muchísimas cosas allá en Levítico, en Números y todo esto en contra de dar la adivinación. Dios usa el proceder de los filisteos, pero esto no debe animarnos a nosotros a ser supersticiosos. Voy a contarles otro más cercano en el tiempo a mí. Yo tengo una amiga que nosotros trabajábamos juntos y entonces ella estaba tratando fuertemente, que lo voy a dejar ahí, de separarse de un novio que ella tenía, que tenía otra novia. Y entonces ella tenía una Biblia. Y ella usaba la adivinación bíblica. ¿Ustedes saben cuál es la adivinación bíblica? Nosotros hacemos así, le damos como sea a la Biblia, la abrimos y leemos y ahí dice algo, ¿verdad? Algo bueno o algo malo. Y si no nos conviene, pues hasta le damos 2 o 3 veces más. O sea, hasta que me caiga ahí en el versículo que me dice, oye, mira, tus pecados han sido perdonados, tú estás bien, no hay problema contigo, ¿verdad? En este caso ella abrió, hay un pasaje en Isaías que dice, alégrate, oh hija de Sión, porque a ti hoy ha llegado, estoy repitiendo de memoria y la tengo mala, la salvación, ¿verdad? Entonces ella le abrió la puerta al muchacho y siguió con el muchacho. Esto me lo dice a mí ella a posteriori, ¿no? Y yo le digo, ven acá, ¿y qué pasa si tú abres esa porción de la Escritura donde dice, Judas se ahorcó? No, pero eso es claramente en contra de lo que dice el Señor. Bueno, entonces tú vas a decir lo que... Vaya, yo no te voy a repetir. La historia esta tuvo un buen final porque, bueno, todo se arregló. Nosotros tenemos finalmente una exhortación que nos la escribe Pedro, una vez más. Dice en 2 de Pedro que tenemos también la palabra profética más segura. O sea, nosotros tenemos la Biblia.
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una de las canciones de cristianas que primero yo me enamoré de ellas cuando llegué acá a los Estados Unidos es esa de que canta Amy Grant, right? O Amy Grant, creo que es Amy Grant, ¿no? La que esa que Thy word is a lamp unto my feet, que viene del Salmo 119-105. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Nosotros tenemos la palabra, nosotros no deberíamos estar adivinando con ninguna otra cosa. La santa presencia de Dios se establece, llega ahora al pueblo de Dios. Me he saltado un pedazo por el interés del tiempo de leer. ¿Cómo puede su pueblo, el pueblo de Dios, permanecer en la presencia de un Dios tan santo, extremadamente santo? En primer lugar, el pueblo de Dios está llamado a recibir la presencia de Dios con alegría. Y la presencia de Dios no es solamente aquí en este lugar donde nosotros estamos ahora. La presencia de Dios en su casa, la presencia de Dios en cualquier lugar cuando usted tenga la oportunidad de venir delante de Dios. Y nosotros tenemos una cosa que se llama técnicamente los medios de la gracia, ¿verdad? Todas estas cosas que nos han sido dadas por Dios, en especial a la iglesia del Señor, para estar en comunión con Él, ¿verdad? Para adorarle y todo lo demás. Nosotros tenemos la oración, tenemos la lectura, la palabra. Nosotros tenemos todas estas formas de adoración que son también tan importantes, además de cantar cuando nosotros nos reunimos. Mientras que los filisteos solamente deseaban librarse del problema, cuando el arca llega a Bet-Shemesh o Bet-Shemesh, que significa casa del sol, ¿verdad? O lugar del sol. Recuerden que Betel es la casa de Dios, ¿no? Y así sucesivamente. Bet es casa, lugar en hebreo. Entonces, cuando llega aquí a este lugar, ellos se alegran. Ellos estaban cortando el trigo, ¿verdad? Y sin embargo, se alegraron sobremanera. Y esta es otra cosa que nosotros debemos hacer. Dice Nehemías en esta porción 8:10, el que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En segundo lugar, el pueblo de Dios debe habitar con Él en reverencia. Por mucho tiempo no existió la palabra cristianos. Y hay muchas personas que llaman a volverse a las sendas antiguas. Yo pienso que hay cosas que uno no debe. Ya nos pusieron el nombrete, como se diría, ¿no? El mote de cristiano es un mote que llevamos con mucha honra y con la frente en alto. Pero simplemente eran las personas del camino. Recuerden cuando estamos leyendo en Hechos, Pablo hablando y todo esto. Y que eran estas personas del camino las personas que estaban en Cristo. Nosotros estamos llamados a estar con Cristo. Estamos en Cristo por Él. Estamos con Cristo en Él, ¿verdad? Si alguien recuerda un pedacito de la liturgia de esos parientes, recordará esto. Es una de las pocas cosas que me gusta de esa liturgia. Entonces, en esta ciudad vivía el clan de Coat, que había sido asignado previamente a cuidar el arca del tabernáculo. ¿La cuidan ellos? No. El arca la traen, la ponen en una colina cerca de un lugar de un señor que se llamaba Josué, y allí queda expuesta a los elementos. El arca debía ser escondida. Existía el tabernáculo. Nada de esto se hizo en este lugar. Ellos no lo hicieron. Hicieron muchas cosas más, además de ponerla simplemente, ¿verdad? Sin cuidado. ¿Qué hicieron ellos? Nosotros podemos leer allá que una de las cosas que ellos hicieron fue que el carro lo desbarataron y lo usaron como leña. No hay problema. No está exactamente escrito en ningún lugar. Pero ¿y qué hay de las vacas? ¿Dónde dice que se debían sacrificar vacas? No lo dice. Ellos sabían bien que lo que tocaba en ese momento era sacrificar un carnero.
Entonces, cuando nosotros venimos a esto, nosotros tenemos que recordar que nosotros debemos mostrar reverencia a Dios, que nosotros tenemos que mostrar esta reverencia al ser obediente a como dice a Dios. La ignorancia de estas personas que debían conocer cómo manejar el arca revela el declive espiritual, y la ignorancia nuestra. Yo escribí solamente adoración, pero no solamente la adoración cristiana, sino la vida misma cristiana en la actualidad muestra la decadencia espiritual de hoy. En tercer lugar, cuando el arca, después de que se arma el pasa la pelota, también con ella, porque ¿qué pasó con esta gente? Ellos llegaron, incluso varias personas miraron dentro del arca, algo que estaba totalmente prohibido, y fueron también castigados. Cuando ellos empiezan a sufrir todo esto, dicen, ups, esto no nos conviene a nosotros, ¿verdad? Y entonces le envían, le dejan saber a la gente de Kiriat Jearim, y le dicen, los filisteos han devuelto al arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron al arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, esto es el 7:1, situada en el collado, y fíjense que hicieron algo que los otros no hicieron. Ellos santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Punto. ¿Qué significa santificar? Santificar significa sacar fuera, significa separar, dedicar a. Santificar a Eleazar significaba que Eleazar se iba a dedicar a esto. Yo oí una vez una clase de un hermano que estaba hablando, recuerdo que es un profesor o era un profesor del seminario bautista de Dallas, y él decía que cuando él entendió el significado de la santificación y de la consagración, y en particular todas estas cosas, él lo atribuía y dice, bueno, yo recuerdo un ejemplo que yo veía desde niño. Mi mamá tenía unas toallas especiales que eran para cuando venía una visita. Entonces esas toallas estaban guardadas en una gaveta, en un armario, y se usaban ¿para quién? Para la visita solamente. Estaban dedicadas para eso. Nosotros usábamos otras toallas normales. Y es que lo que usted hace con algo es verdaderamente lo que implica la santificación de esa cosa. ¿Para qué uso usted lo da? Dice finalmente en el 2 que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Entonces ellos se alegraron. Fíjense la disposición de ánimo que tenían ellos. Ellos se pusieron muy contentos. La diferencia es, en verdad, esta actitud y esta fe que ellos pusieron en esto. Escribía Pablo, y les pongo acá esta cita, 2 Corintios 2, de 15 al 16, que el evangelio es olor de muerte para los que no creen, pero aroma de vida para los que tienen fe. De esta manera, el arca fue olor de muerte para los de Bet Shemesh y fue olor de vida para la casa de Abinadab. Que por cierto, no eran la gente de Abinadab ni muy cercanos al canon, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos ante la santa presencia de Dios, la única manera que nosotros podemos estar parados ahí hoy, y siempre lo ha sido así, es siendo purificado del pecado y librado de esta ira de Dios que es santa. En la versión larga, por así decirlo, de la preparación del sermón, yo ponía el ejemplo, escribía, tomaba la nota de un rabino, Kushner, de apellido, que él, predicando en un día de expiación, él se sintió tocado porque muchas personas se sentían culpables en su congregación. Y entonces él se puso a leer y a buscar, y él llegó a la conclusión de que Dios nunca castigaría a nadie.
Él básicamente llegó a la conclusión, en pocas palabras, de que un Dios amoroso siempre pasaría por alto la ofensa del ser humano. Igualmente, varios evangélicos también han dicho que un Dios amoroso nunca haría sufrir a una persona. Ya. Entonces, el mensaje de salvación, cuando se comprende, es la esencia misma de la voluntad de Dios para nosotros. Aquellos que llevamos más tiempo leyendo el libro, leyendo la Biblia, contamos con la ventaja de la revelación completa del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no solamente con la revelación completa del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino con la revelación especialísima, para así decirlo, ¿verdad?, de la historia de la redención que viene desde Adán y Eva y que el Hijo, ¿verdad?, va a machacar con el talón y que la serpiente va a morder en el talón y todo esto lo va a aplastar con el calcañal y que la serpiente lo va a matar. Todas estas cosas que empieza por ahí, este protoevangelio que va pasando por Isaac y todo esto. Vamos viendo una línea roja que va hasta el momento en que nuestro Señor muere y es resucitado, como hemos proclamado hoy a través de nuestra adoración cantando. La redención ha sido consumada en la vida, la muerte. Debo agregar también la resurrección, la ascensión. Nuestro Dios está sentado a la diestra de Dios. ¿Es Jesús el único que puede responder a la pregunta de 1 Samuel 6:20? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Verdad? Jesús la responde. Por ejemplo, en Mateo 20:28, la responde en muchos otros sitios, ¿verdad? Pero Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén y aleluya. Esto se trabó. Se le acabó la carga. Hay no hay problema. Déjeme, yo tengo un backup. Tengo aquí mi backup. Yo tengo mis noticas. Permítame. Cuando vemos las vidas nuestras, ¿verdad? En primer lugar, quiero hablarles, cerrando ya, a aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando nosotros venimos delante del Dios Santo, nosotros tenemos que venir en la conciencia de que nosotros, lo único que nos hace aceptos delante de Dios, lo único que a nosotros nos capacita incluso para hablar de parte de Dios, es lo mismo que hizo Dios con Isaías cuando lo llamó. Dios fue el que limpió a Isaías. Nosotros no tenemos ninguna forma de purificarnos por nosotros mismos que nos pueda hacer aceptos delante de Dios. Nuestro pecado, como decía antes, es infinito, cualquiera que sea, y por tanto requiere de una expiación infinita. Nosotros también tenemos que descansar en la promesa que ya tenemos en las Escrituras, y en estas promesas nosotros andar el día a día. Nosotros no tenemos que estar buscando lo que nos diga el último libro que ha salido, ni en estos días el último video que salga en TikTok, la última opinión que diga alguien. En particular, debemos esquivar cualquier tipo de opinión, cualquier cosa extraña que esté en contra del evangelio que ya ha sido predicado y del canon 66 de los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Cualquier cosa que se oponga a esto sea hecha anatema, dijo Pablo. Eso en cuanto a las personas que andamos en el Señor. Aquellos que no conocen a Jesucristo en este día como Señor y Salvador, en verdad hay un Dios que es perfecto, un Dios que no es simplemente la suma de muchos atributos que pudiéramos pasarnos un mes aquí estudiándolos o más.
si lo hacemos a profundidad, es un Dios que es único. Un Dios que es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros nos gusta un Dios de bolsillo. Nosotros tenemos ahí un teléfono celular, casi todos, que tiene una potencia de cálculo, se ha dicho muchas veces, mucho más grande que las computadoras que se usaron para mandar a los hombres a la luna y traerlos de vuelta. Nosotros tenemos muchas cosas y nosotros quisiéramos igualmente nosotros nos gustaría un Dios cómodo, un Dios que yo le pido, hago esto y recibo aquello y aquello. Pero nosotros tenemos por otra parte un Dios que no podemos controlar, ¿verdad? Nosotros tenemos este Dios que reclama de nosotros que nos acojamos a la única forma de ser aceptos delante de Él. Y este es Cristo Jesús.